Me llamo Jennifer, tengo 28 años y soy gerente senior de proyectos en una de las principales empresas de tecnología en San Francisco. Ayer descubrí que alguien había estado accediendo a mi cuenta fuera del horario laboral. Ese alguien era Marcus, el hijo del CEO, quien apenas lleva un mes en la compañía. En lugar de reportarlo de inmediato, decidí preparar algo más instructivo, una lección que jamás olvidara. Si alguna vez has lidiado con compañeros de trabajo creídos, de esos que piensan que las reglas no aplican para ellos, cuéntame desde donde me lees y no olvides dar like y suscribirte. Créeme, vas a querer ver cómo se desarrolla todo esto. Llevo ya 6 años en Fast Track Solutions, subiendo poco a poco desde analista junior hasta gerente senior de proyectos. Nuestra empresa desarrolla soluciones de software empresarial para grandes corporaciones en todo el país. La industria tecnológica es famosa por su nivel de competencia, pero Fast Track lo lleva a otro nivel. Somos reconocidos por nuestras innovaciones de vanguardia y por entregar proyectos complejos antes de lo previsto. Esa reputación no se ganó fácil, se construyó a base de incontables noches en vela, plazos imposibles y la determinación implacable de nuestro fundador y CEO, Thomas Reynolds. Thomas es una figura imponente en el mundo tecnológico. A sus 52 años ya había creado y vendido 2 startups exitosas antes de fundar Fast Track hace 12 años. A pesar de su presencia intimidante, la mayoría de los empleados lo respetan porque es exigente, pero justo. Espera excelencia, pero también la recompensa con generosidad. Siempre he valorado su manera directa de trabajar y su estilo de liderazgo basado en el mérito. Eso fue hasta que decidió traer a su hijo a la empresa. Marcus Reynolds se graduó de Stanford con una licenciatura en negocios hace apenas 4 meses. Tiene 24 años, es innegablemente inteligente y heredó la confianza carismática de su padre, aunque sin los años de fracasos y aprendizajes que la moldearon. En lugar de empezar desde un puesto inicial, como todos los demás, Marcus fue nombrado de inmediato como gerente intermedio, supervisando 3 departamentos, incluido el mío. Creo en lanzar a la gente directo al agua, anunció Thomas en la reunión de la empresa donde presentó a su hijo. O flotas o te hundes. Así fue como yo aprendí y así es como mi hijo va a aprender. El problema no era solo el nepotismo evidente. Eso lo habría pasado por alto si Marcus hubiera mostrado un poco de humildad o ganas de aprender. Pero no. Caminaba por la oficina como si fuera el dueño del lugar, lo cual técnicamente no estaba tan lejos de la realidad gracias a las acciones que tenía en su fideicomiso. Durante su primera semana intenté ser amable. Lo invité a acompañarme en juntas con clientes y me ofrecí a explicarle a detalle nuestros sistemas de gestión de proyectos. Gracias, Jennifer, pero ya sé cómo funciona todo esto, me dijo con un gesto despectivo de la mano. Hice una pasantía de verano en Google, ¿recuerdas? Además, mi papá y yo hablamos de negocios todo el tiempo. Su arrogancia era impresionante, pero me repetí a mí misma que Thomas siempre había sido una persona razonable. Seguramente no toleraría la incompetencia, ni siquiera de su propio hijo. Así que bajé la cabeza y me enfoqué en mi trabajo, en particular en el proyecto con Apex Corporation. Un miércoles, mi colega Elizabeth se me unió en el comedor para almorzar. Traía el ceño fruncido, visiblemente molesta. ¿Ya te enteraste de lo que dijo Marcus en la junta de marketing?, me preguntó, picando su ensalada con enojo. Les dijo al equipo que su estrategia de campaña era, y cito, algo que podría idear un estudiante de primer año de mercadotecnia. Luego sugirió que tiraran a la basura 3 meses de trabajo y que empezaran de nuevo con su idea. ¿Y su idea valía la pena?, le pregunté. Elizabeth puso los ojos en blanco. Era literalmente la misma estrategia que Dell usó el año pasado. Cuando Brandon se lo señaló, Marcus respondió. Bueno, mi papá cree que la originalidad está sobrevalorada frente a la ejecución. Ese tipo de historias se volvieron comunes. Marcus se la pasaba imponiendo su opinión, cuestionando decisiones que habían sido cuidadosamente tomadas por profesionales con experiencia y, siempre encontraba la manera de mencionar a su padre. El proyecto con Apex era nuestra mayor oportunidad del año. Apex Corporation era una empresa de la lista Fortune 100 que buscaba renovar toda su infraestructura digital, un contrato potencial de $50 millones a 5 años. Thomas me asignó como líder del proyecto por mi historial con clientes similares. Jennifer,
Necesito tu mejor trabajo en esto, me dijo durante la junta de preparación. Apex podría ser el cliente que nos convierta de una empresa mediana exitosa a un jugador fuerte en la industria. Formé un equipo con nuestro mejor talento y trabajamos sin descanso durante semanas para armar una propuesta integral que cubriera cada aspecto de las necesidades de Apex. La presentación estaba programada para el viernes siguiente y todo marchaba bien, hasta que Marcus decidió involucrarse. Mi papá dice que Apex podría ser un parteaguas para nosotros, me soltó una tarde, apareciendo en mi escritorio. Creo que debería estar más metido en el proyecto. Al fin y al cabo, algún día voy a heredar la empresa. Tratando de ser diplomática, le respondí. Estamos en las etapas finales de preparación, pero con gusto puedes revisar lo que llevamos hasta ahora. Te puedo mandar los documentos generales. No hace falta, contestó con esa sonrisa insoportable. Solo cópiame en todas las comunicaciones de aquí en adelante. Aprendo mejor estando enterado en tiempo real. ¿Qué podía decir? Era el hijo del jefe. Lo agregué a la cadena de correos con la esperanza de que solo observara. Pero en lugar de eso empezó a cuestionarlo todo, a proponer cambios que echaban por tierra nuestra estrategia cuidadosamente planeada y a programar juntas innecesarias que nos quitaban tiempo valioso de preparación. La gota que derramó el vaso llegó cuando, en plena reunión de equipo, mencionó con toda calma que estaría encantado de encargarse él mismo de la presentación frente a Apex. Todos voltearon a verme, esperando mi respuesta. Sentí como me subía la presión, pero mantuve la compostura profesional. La estructura de la presentación ya fue aprobada por tu padre, dije con serenidad, pero si quieres, lo consulto con él. Marcus entrecerró los ojos y contestó. No hace falta. Yo hablaré con él directamente. Ahí fue cuando entendí que Marcus me veía como competencia. No como una empleada senior valiosa, con experiencia y relaciones construidas a lo largo de años, sino como un obstáculo en su camino hacia un ascenso meteórico. Y el proyecto de Apex era su oportunidad perfecta para hacerme a un lado. Eran casi las 9:30 de la noche de un martes cuando mi celular vibró con una notificación. Yo seguía en la oficina, afinando los últimos detalles para la presentación de Apex. La alerta era del sistema de seguridad de TI. Alguien había iniciado sesión en mi cuenta de la empresa desde un dispositivo no reconocido. Al principio pensé que podía ser un error. Suelo conectarme desde casa o desde mi celular, pero esos equipos ya estaban autorizados. Esto era algo distinto. Al revisar los detalles, vi que el acceso había venido desde la red de nuestro edificio, pero con una dirección IP de un dispositivo que no estaba registrado a mi nombre. En ese momento todo encajó. Más temprano ese mismo día, durante la reunión de estatus del proyecto, Marcus se había sentado a propósito a mi lado. Pensé que solo estaba fastidiando, haciéndome preguntas por encima del hombro. Ahora me preguntaba si me había estado observando mientras escribía mi contraseña. Llamé a Amanda, del área de seguridad informática, con la esperanza de que aún estuviera disponible. Hola, Jennifer. Trabajando tarde otra vez, contestó Amanda. Sí, y acabo de recibir una notificación extraña de inicio de sesión. ¿Puedes ayudarme a verificar si alguien está accediendo a mi cuenta en este momento? Tras una breve pausa, Amanda confirmó. Sí, hay una sesión activa desde el piso ejecutivo, sala de juntas B. El piso ejecutivo, donde Marcus tenía su oficina justo al lado de la de su padre. La sala de juntas B rara vez se usaba a esas horas, pero tenía una pantalla inteligente que podía servir para mostrar presentaciones. ¿Puedes ver qué archivos están revisando?, pregunté, con la sospecha creciendo dentro de mí. Dame un minuto, respondió Amanda. Escuché el golpeteo de sus teclas. Están entrando a tus carpetas del proyecto Apex, documentos de la propuesta, proyecciones financieras, diapositivas de la presentación, básicamente todo lo relacionado con la presentación del viernes. Sentí un vacío en el estómago. El proyecto de Apex representaba meses de trabajo de mi equipo y, más que nada, era crucial para el futuro de Fast Track. Esos 50 millones transformarían a la compañía, permitiéndonos expandirnos a nuevos mercados y atraer al mejor talento de la competencia. Thomas había dejado muy claro lo importante que era este cliente. Recordé una conversación de principios de esa semana,
cuando Marcus había tratado de presionarme para que le compartiera más detalles sobre nuestra estrategia para Apex. Jennifer, como miembro del equipo ejecutivo, necesito estar totalmente informado de todos los aspectos de esta propuesta, me insistió. Ya compartí el resumen ejecutivo contigo y con tu padre, le respondí. Los detalles técnicos estarán listos para el miércoles y ese día los actualizaré a todos. A él no le había gustado nada. Eso no me da mucho tiempo para prepararme si voy a presentar partes de esto, me dijo con molestia. Thomas y yo ya discutimos el orden de la presentación, le respondí con firmeza, pero con gusto te incluyo en el ensayo del jueves. Marcus me dedicó una sonrisa helada. Ya veremos. Ahora entendía a qué se refería. Su plan era revisar todo mi trabajo, aprenderse cada detalle y luego convencer a su padre de dejarlo llevarse el crédito. Amanda, ¿desde cuándo está pasando esto?, pregunté. Déjame revisar los registros, dijo. Después de un minuto añadió, parece que ha habido accesos similares durante la última semana. Siempre fuera de horario, siempre desde el piso ejecutivo. En su mayoría a tus materiales de Apex, pero también a tus evaluaciones de desempeño y archivos de proyectos anteriores. ¿Mis evaluaciones de desempeño? Eso ya era otra cosa. Ahí había comentarios confidenciales y notas personales sobre mi desarrollo profesional. ¿Qué buscaba? ¿Municiones para usar en mi contra? ¿Puedes decirme con exactitud quién es?, pregunté, aunque ya estaba casi segura. Amanda dudó. Oficialmente no puedo identificar a un usuario sin autorización de recursos humanos o del mismo Thomas. Pero de manera extraoficial, el patrón de acceso coincide con los registros de la tarjeta de Marcus Reynolds en el edificio y en el piso ejecutivo. Le agradecí a Amanda y le pedí que, por ahora, mantuviera esto entre nosotras. Luego me recargué en la silla, pensando en mis opciones. Podía ir directamente con Thomas, pero ¿me creería a mí antes que a su hijo Marcus? Lo más probable es que él alegara que solo estaba siendo minucioso en su papel de ejecutivo. O peor, que dijera que yo misma le había dado permiso para acceder a mis archivos, convirtiéndolo en mi palabra contra la suya. También podía confrontar a Marcus, pero eso parecía arriesgado. Ya había demostrado que estaba dispuesto a actuar a mis espaldas. Una confrontación solo podría hacerlo más decidido a sabotearme. Mientras sopesaba mis opciones, me vino a la mente un recuerdo de un seminario de liderazgo al que había asistido el año pasado. El ponente, un ex-CEO, contó una historia sobre un colega que le robó el trabajo. En vez de enfrentarlo, dejó que presentara una versión preliminar con fallas mientras él guardaba la versión corregida y refinada para sí. Cuando el ladrón fracasó en público, el ponente intervino con la solución correcta y salvó la situación. A veces, dijo el ponente, tienes que dejar que la gente fracase por su cuenta para que aprenda. Un plan empezó a formarse en mi cabeza. Si Marcus quería robarse mi trabajo, quizá debía dejarlo. Pero no el trabajo real, no la propuesta cuidadosamente elaborada en la que mi equipo había puesto el corazón. En su lugar, algo que pareciera convincente en la superficie pero que no resistiera el escrutinio de expertos como el equipo de Apex. Tomé mi teléfono y volví a llamar a Amanda. Amanda, necesito tu ayuda con algo un poco ortodoxo, dije, sintiendo al mismo tiempo nervios y determinación. Te escucho, contestó ella, con curiosidad en la voz. Quiero montar un sistema espejo, una copia de mis archivos de Apex que contenga información alterada. Necesito que Marcus siga pensando que está accediendo a mi trabajo real mientras en realidad ve señuelos cuidadosamente modificados. Amanda se quedó en silencio un momento. ¿Quieres crear un honeypot?, dijo finalmente, usando el término de seguridad informática para una trampa diseñada para detectar accesos no autorizados. Exacto. ¿Puedes ayudarme a configurarlo para que, cuando Marcus inicie sesión con mis credenciales robadas, vea los archivos señuelo en lugar de los reales? Técnicamente sí, respondió Amanda despacio. Podemos crear un entorno espejado que sea active cuando tus credenciales se usen desde un dispositivo no autorizado. Pero, Jennifer, esto es arriesgado. Lo sé, admití, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Dejar que Marcus se robe meses de trabajo y que su inexperiencia nos cueste el contrato con Apex? Además, no lo vamos a bloquear por completo, solo le daremos acceso a información modificada. Si él hubiera pedido permiso, en lugar de andar escondiéndose,
tendría los archivos reales. Está bien, suspiró Amanda, sube al piso de IT. Esto nos va a tomar unas horas para configurarlo bien. Hasta las 3 de la mañana estuvimos trabajando juntas en crear archivos señuelo convincentes. No quería que los errores fueran demasiado obvios. Marcus debía creer que eran documentos auténticos, con fallas tan sutiles que no las cuestionara hasta que ya fuera demasiado tarde. Alteramos las proyecciones financieras para que parecieran sólidas, pero con inconsistencias que cualquier experto notaría. Modificamos las especificaciones técnicas para incluir enfoques que sonaban impresionantes, aunque en realidad fueran ineficientes o anticuados. Cambiamos los cronogramas de implementación para que resultaran irrealmente agresivos, algo que de inmediato levantaría sospechas en cualquiera con experiencia en proyectos a gran escala. Durante todo ese proceso me invadieron olas de ansiedad. ¿Estaba siendo mezquina? ¿Estaba arriesgando el futuro de la empresa solo por darle una lección a Marcus? Pero entonces recordé cómo había entrado a mis evaluaciones de desempeño personales, cómo había intentado desacreditarme en cada oportunidad y cómo estaba dispuesto a llevarse el crédito por el trabajo de mi equipo. No, esto no se trataba solo de proteger mi puesto. Se trataba de justicia y de meritocracia, los valores que el mismo Thomas decía defender. Si Marcus quería triunfar en esta empresa, tenía que hacerlo con honestidad, no robando ni pisoteando a los demás. Cuando terminamos de configurar el sistema espejo, me surgió otra preocupación. ¿Qué pasaba con las implicaciones legales? ¿Podría esto considerarse una especie de trampa? Amanda se encogió de hombros. Él es quien está accediendo a tu cuenta sin permiso. Eso ya viola las políticas de la empresa y posiblemente es ilegal. Pero si te preocupa, deberías consultarlo con alguien experto en temas legales. A la mañana siguiente, antes de ir a la oficina, llamé a mi amigo Michael, que trabajaba como abogado corporativo en otra firma. A ver si entiendo bien, dijo Michael después de que le expliqué toda la situación. El hijo del CEO te robó las credenciales. Ha estado accediendo a archivos confidenciales sin autorización y ahora estás montando archivos falsos para atraparlo en el acto. Así es, confirmé. ¿Eso es legal? Michael soltó una risa contenida. Aunque lo que él hace claramente no es legal, dijo, probablemente viola estatutos sobre fraude informático, leyes contra el espionaje corporativo y, desde luego, la política interna de la empresa. En cuanto a tu plan, no le estás negando el acceso ni estás causando daño a la compañía. Simplemente estás controlando qué información queda disponible a través de credenciales que te robaron. Así que, en principio, estás en terreno relativamente seguro. En su mayoría, añadió. Mi consejo sería que documentes todo. Guarda registros de los accesos no autorizados. Conserva copias tanto de los archivos reales como de los señuelo con marcas de tiempo y, si puedes, escribe el razonamiento detrás de cada paso. También asegúrate de tener la presentación real lista por si las cosas se salen de control. Los intereses de la empresa deben seguir siendo la prioridad. Le agradecí a Michael y le prometí mantenerlo al tanto. Después me preparé para un día de actuación cuidadosa. En la oficina me aseguré de trabajar a la vista en los archivos señuelo, a veces imprimiendo secciones y revisándolas en áreas comunes donde Marcus pudiera verlas. Guardé versiones actualizadas en las carpetas que sabía que él estaba revisando, cada una con las fallas sutiles que habíamos diseñado. Mientras tanto, mantuve los archivos reales en una unidad encriptada que Amanda había configurado para mí. Mi equipo siguió trabajando en la presentación real, aunque les dije que estábamos implementando medidas adicionales de seguridad dada la importancia del proyecto. Accedan a los archivos del proyecto solo a través del enlace seguro que les envié a su correo oficial, les instruí. Y por favor no discutan detalles específicos fuera de nuestras reuniones designadas. Parecían confundidos pero obedecieron. La mayoría llevaba suficiente tiempo en la empresa como para respetar los protocolos de confidencialidad. Conforme avanzaba el día, sentía una mezcla extraña de emociones. Una parte de mí estaba emocionada por la posibilidad de desenmascarar las tácticas sucias de Marcus. Otra parte estaba aterrada de que mi plan saliera mal y terminara viéndome como alguien vengativa o poco profesional. ¿Qué pasaría si Thomas apoyaba a su hijo? Sin importar la evidencia, podía estar arriesgando toda mi carrera con esta jugada. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás.
Amanda me confirmó que Marcus había accedido de nuevo a los archivos señuelo durante la hora de la comida, cuando la mayoría del equipo estaba fuera de la oficina. Descargó todo el paquete de la presentación. Me informó que todos los archivos alterados ahora estaban en su laptop personal. Respiré hondo. La trampa estaba lista. Ahora solo quedaba esperar a que Marcus mordiera el anzuelo. A la mañana siguiente, Marcus entró a la oficina con un aire de confianza que me revolvió el estómago. Me asintió con una sonrisa arrogante al pasar junto a mi escritorio y se dirigió directo a la oficina de su padre. A través de las paredes de cristal, podía verlos conversando animadamente, con Marcus gesticulando con entusiasmo mientras Thomas lo escuchaba con su expresión estoica de siempre. 20 minutos después, sonó mi teléfono. Era la asistente de Thomas. Jennifer, el señor Reynolds quiere verte en su oficina de inmediato. Tomé mi tableta, que contenía acceso tanto a los archivos reales como a los falsos, y me encaminé hacia la oficina del CEO. Marcus seguía ahí, recostado en una de las sillas de visita con una expresión de autosuficiencia. Jennifer, pasa, dijo Thomas, haciéndome un gesto hacia la otra silla. Marcus ha estado compartiendo algunas ideas sobre la presentación de Apex. Respondí, manteniendo mi voz neutral. Me encantaría escucharlas. Marcus se enderezó. He estado revisando los materiales del proyecto y creo que nuestro enfoque podría necesitar algunos ajustes. Dada la importancia de este cliente, creo que debemos dar lo mejor de nosotros. Estoy totalmente de acuerdo, respondí con una sonrisa cortés. Perfecto, continuó Marcus. Le he sugerido a papá que yo tome la batuta en la presentación. Tengo experiencia hablando frente a ejecutivos de alto nivel gracias a mi tiempo en la Escuela de Negocios de Stanford, y pienso que una perspectiva fresca le daría un buen impulso a la propuesta. Thomas me miró con expectativa. ¿Qué opinas, Jennifer? Tú has liderado este proyecto desde el principio. Era el momento de la verdad. Podía objetar, insistir en presentar yo misma y quizá evitar los riesgos de mi plan, o bien dejar que Marcus cayera de lleno en la trampa que yo le había preparado. Dudé apenas lo suficiente para que pareciera que estaba considerando la idea con cierta resistencia. Marcus sin duda aporta una perspectiva distinta, dije con cautela. Si creen que eso es lo mejor para la empresa, estoy dispuesta a apoyarlo. Aunque sí me gustaría estar presente también, para responder cualquier pregunta técnica que pudiera surgir. Marcus se notó un poco decepcionado de que no hubiera puesto más resistencia, pero se repuso de inmediato. Claro, haremos un gran equipo. Yo me encargo de la estrategia y la visión general, y tú puedes complementar con los detalles técnicos si es necesario. Thomas estudió mi expresión, quizás percibiendo mi inusual disposición. ¿Estás segura, Jennifer? Este proyecto ha sido tuyo desde el día 1. Asentí. El éxito de la empresa es lo primero. Si Marcus está listo para asumir esto, yo lo apoyo. Excelente, exclamó Marcus antes de que su padre pudiera decir algo más. Empezaré a prepararme de inmediato. La presentación es en 2 días. ¿Cierto? Así es, confirmó Thomas. El viernes a las 10 en punto. Apex enviará a todo su equipo ejecutivo, incluida la directora general, Catherine Wilson. Esta es una gran oportunidad para nosotros, así que espero nada menos que perfección. Él volteó hacia mí. Jennifer, por favor asegúrate de que Marcus tenga todo lo que necesite para prepararse. Por supuesto, respondí. Todos los archivos ya están finalizados y listos para revisión. Puedo guiar a Marcus por ellos esta tarde, si tiene tiempo. No es necesario, dijo Marcus rápidamente. Ya revisé la mayoría del material. Solo mándame las versiones finales y cualquier nota que consideres útil. Asentí, con el corazón latiendo a toda velocidad entre la ansiedad y la anticipación. Así será. Al salir de la oficina de Thomas, Marcus bajó la voz. Espero que no haya resentimientos. Solo son negocios. A veces la mejor persona para el trabajo no es la que lleva más tiempo ahí. Le devolví una sonrisa tensa. Sin resentimientos. De hecho, tengo ganas de verte en acción.
Esa tarde fingí quedarme trabajando hasta tarde, comentándole a varios colegas que estaba afinando los materiales para Apex y que los dejaría en el servidor para que Marcus pudiera revisarlos. Después guardé de manera muy visible las últimas versiones de los archivos señuelo en las carpetas comprometidas, antes de recoger mis cosas. Al salir, saludé con la cabeza a Amanda, quien monitoreaba el sistema desde su escritorio en el departamento de T. Ella me respondió con un discreto pulgar arriba. Manejé de regreso a casa, pero no logré relajarme. ¿Y si Marcus descubría el engaño? ¿Y si resultaba ser más listo de lo que yo pensaba y notaba las inconsistencias en los archivos señuelo? ¿Y si Thomas decidía revisar la presentación personalmente antes del viernes? A las 11:30 de la noche, mi teléfono vibró con un mensaje de Amanda. El pez mordió el anzuelo, descargó todos los archivos hace 20 minutos. Solté un suspiro que ni sabía que estaba conteniendo. El plan ya estaba en marcha y no había manera de detenerlo. Para bien o para mal, Marcus estaría presentando el material manipulado a Apex Corporation en menos de 36 horas. Esa noche el sueño no llegó fácilmente. Me revolví en la cama, debatiéndome entre la satisfacción de imaginar a Marcus finalmente enfrentando las consecuencias de sus acciones y la ansiedad de quizá poner en riesgo la relación de la empresa con un cliente tan importante. ¿Estaba poniendo mi venganza personal por encima de los intereses de Fast Track? No, me recordé a mí misma. Yo tenía la presentación real lista. Si todo se salía de control, podía intervenir y salvar la situación. Esto se trataba de darle una lección a Marcus, no de dañar a la empresa. Mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era Rachel, una de las desarrolladoras senior de mi equipo. Jennifer, acabo de recibir una llamada de Marcus preguntando sobre algunas especificaciones técnicas de la propuesta. Quería que le explicara por qué elegimos ciertos enfoques. Se me detuvo el corazón un instante. ¿Y qué le dijiste? Eso es lo raro, contestó Rachel, sonando confundida. Me estaba preguntando sobre especificaciones que no coinciden con lo que realmente construimos. Era como si estuviera leyendo de un documento completamente distinto. Traté de mantener la voz firme. Qué extraño. Tal vez hubo una confusión con los archivos. ¿Le aclaraste las cosas? Lo intenté, pero él insistió en que su versión era la correcta. Dijo que tú habías aprobado esas especificaciones ayer. Cuando lo cuestioné, se molestó y dijo que lo resolvería él mismo. Ya veo, dije, mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. Gracias por avisarme, Rachel. Yo me encargo de aclararlo con Marcus. Mientras tanto, no te preocupes por eso, solo concéntrate en tus tareas de hoy. Al colgar, me quedé sentada en la orilla de la cama, con el corazón latiendo con fuerza. Marcus ya estaba encontrando discrepancias, pero era demasiado orgulloso para admitir que podía estar equivocado. En vez de confirmarlo conmigo o con el equipo, seguía adelante con una seguridad nacida de la ignorancia. El día de mañana iba a ser, sin duda, muy interesante. Llegué a la oficina a las 7:30, 2 horas y media antes de que iniciara la presentación con Apex. Los archivos de la presentación real estaban guardados de forma segura en mi disco encriptado, y la noche anterior los había revisado una vez más para asegurarme de que todo estuviera perfecto. El personal administrativo preparaba la sala de juntas, jarras de agua y café acomodadas en la mesa lateral, portafolios de piel con el logo de Fast Track colocados en cada asiento. Pedí que me imprimieran y encuadernaran una copia extra de la presentación verdadera, por si acaso. «¿Esto es para Marcus?», preguntó la asistente administrativa al recibir la memoria USB con los archivos. No respondí. «Es un respaldo. Guárdalo en tu escritorio hasta que yo lo pida». A las 8:45 empezaron a llegar los ejecutivos al edificio. Thomas apareció impecable, vestido con un traje hecho a la medida y con esa expresión seria que siempre llevaba antes de una reunión importante. Jennifer me saludó con un leve asentimiento al pasar por el pasillo. ¿Todo listo para hoy? Sí, señor, le aseguré. La sala de juntas está preparada y Marcus debería estar listo para presentar. Thomas me dio una mirada inquisitiva. Pareces muy tranquila para alguien a quien le quitaron su proyecto de último minuto. Le sonreí con cortesía. Como le dije ayer, lo que importa es el éxito de la empresa.
Me observó un segundo más y luego siguió rumbo a su oficina. Esperemos que hoy todo salga bien para todos. A las 9:15 llegó Marcus, luciendo un poco acelerado, pero vestido con un traje nuevo que le quedaba impecable. Traía su laptop y un portafolio de piel similar a los que ya estaban colocados en la sala. Buenos días, Jennifer dijo con una casualidad forzada. ¿Lista para el gran show? Siempre respondí. ¿Y tú? Me siento preparado. Un destello de algo, quizá incertidumbre, cruzó por su rostro antes de que lo cubriera con arrogancia. Por supuesto. Estuve despierto hasta tarde dando los últimos toques a mi presentación. Creo que Apex va a quedar muy impresionado. Estoy segura de que les resultará iluminador, respondí. A las 9:45, la recepcionista llamó para informarnos que el equipo de Apex había llegado. Thomas fue a recibirlos personalmente, mientras los demás tomábamos nuestros asientos asignados en la sala de juntas. Yo elegí deliberadamente un lugar justo frente a donde Marcus estaría de pie, queriendo tener una vista clara de su cara durante toda la presentación. La delegación de Apex estaba encabezada por Catherine Wilson, su imponente directora general, conocida por su aguda inteligencia y su atención al detalle. Con ella venían su circuito, su CFO y otros 3 ejecutivos cuyos cargos no alcancé a registrar durante las presentaciones. Todos tenían pinta de ser profesionales experimentados, del tipo que puede detectar inconsistencias y debilidades en una propuesta en cuestión de segundos. Thomas dio una cálida bienvenida, presentó a su equipo directivo y ofreció una breve reseña de la historia de Fast Track Solutions. Luego, con un gesto orgulloso hacia Marcus, dijo: Y ahora me complace presentarles a mi hijo, Marcus Reynolds, quien estará a cargo de la exposición de nuestra propuesta para la iniciativa de transformación digital de Apex Corporation. Marcus dio un paso al frente con confianza y conectó su laptop al sistema de proyección. Gracias, padre, y gracias al equipo de Apex por estar aquí hoy. En Fast Track estamos entusiasmados con la oportunidad de colaborar con su distinguida organización en este viaje transformador. Tuve que admitir que su manera de hablar era fluida. Claramente había practicado sus palabras iniciales y hablaba con la seguridad pulida de alguien entrenado en oratoria. Lástima que el contenido no estuviera a la altura de su presentación. Conforme Marcus avanzaba en las diapositivas, yo observaba con atención a los ejecutivos de Apex. Al principio parecían interesados, asintiendo mientras Marcus daba un repaso general de sus necesidades y retos. Catherine Wilson tomaba notas de vez en cuando, con el rostro inexpresivo. Luego Marcus llegó a la sección de implementación técnica, el área donde Amanda y yo habíamos hecho algunas de las modificaciones más importantes. Nuestro enfoque aprovecha una arquitectura de microservicios patentada, declaró Marcus, lo que permitirá una integración fluida con sus sistemas heredados y, al mismo tiempo, brindará la escalabilidad que necesitan para su crecimiento futuro. Noté que el circuito de Apex, David Chen, frunció ligeramente el ceño. Se inclinó para susurrarle algo a Catherine, quien asintió con discreción. Marcus siguió adelante, sin darse cuenta de la reacción. Como pueden ver en este diagrama, proponemos una implementación por fases a lo largo de 18 meses, con el despliegue inicial de los módulos principales en los primeros 60 días. Ahora David fruncía el ceño abiertamente, estudiando la diapositiva del cronograma con evidente escepticismo. La CFO, una mujer de aspecto agudo llamada Sara Patel, tomaba notas rápidamente. Pasemos ahora a las proyecciones financieras, dijo Marcus al cambiar la diapositiva. Nuestro análisis indica un retorno de inversión del 28% en el primer año, aumentando al 42% para el tercer año. La cabeza de Sara se levantó de golpe. Aquellos números eran absurdamente optimistas, incluso para los proyectos de transformación digital más exitosos. En la propuesta real habíamos estimado con cautela un 15% de ROI en el primer año, con la posibilidad de subir al 25% para el tercero si la adopción era favorable. Catherine levantó la mano. Marcus, ¿podrías explicar cómo llegaste a esas cifras de retorno de inversión? Parecen bastante agresivas comparadas con los estándares de la industria. Marcus dudó una fracción de segundo. Nuestros cálculos se basan en las ganancias de eficiencia por automatización, la reducción de costos operativos y el aumento de participación en el mercado gracias a una mejor experiencia del cliente. Sí,
pero ¿qué métricas y supuestos específicos estás usando?, insistió Catherine. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de reducción de costos operativos estás proyectando para el primer año? Marcus empezó a revolver entre sus notas, buscando claramente detalles que no tenía. Aproximadamente una reducción del 22% en costos operativos. David, el circuito, no pudo contenerse. ¿22%? Eso es casi el doble de lo que logran incluso las implementaciones más exitosas. ¿Qué avances tecnológicos están incorporando ustedes que otros no? La sala se volvió tensa mientras Marcus batallaba para dar una respuesta coherente. Empezó a soltar jerga técnica, mucha de ella mal usada o fuera de contexto. Podía ver a Thomas cada vez más incómodo, moviéndose en su asiento y mirando alternativamente a su hijo y a los ejecutivos de Apex, que se mostraban cada vez más escépticos. Catherine interrumpió a Marcus a media frase. Pasemos a la línea de tiempo de la implementación. Mencionaste un despliegue inicial en 60 días, pero tu propio diagrama muestra dependencias de integración de sistemas que normalmente tardan meses en completarse. ¿Podrías explicarnos cómo planeas cumplir con este calendario tan acelerado? Marcus ya sudaba, su confianza inicial se había evaporado. Bueno, tenemos un equipo muy experimentado que ha hecho integraciones similares antes, y planeamos asignar recursos adicionales para asegurar la entrega a tiempo. Recursos adicionales significan costos adicionales, señaló Sara. Sin embargo, tu presupuesto no refleja eso. De hecho, tus proyecciones de costos parecen mucho más bajas de lo que esperaríamos para un proyecto de esta magnitud. Finalmente Thomas intervino. Quizá deberíamos tomar un pequeño receso. Marcus, ¿puedo hablar contigo un momento afuera? Cuando salieron, un silencio incómodo cayó sobre la sala. Los ejecutivos de Apex intercambiaron miradas significativas. Catherine se volvió hacia mí. Jennifer, tengo entendido que originalmente tú liderabas este proyecto. ¿Podrías comentar sobre algunas de estas discrepancias? Ahí estaba, el momento de la verdad. Podía exponer a Marcus en ese instante o esperar y dejar que la situación se desarrollara aún más. Opté por un camino intermedio. Parece que hay algunas inconsistencias en la presentación que no se alinean del todo con nuestro enfoque habitual, dije con cautela. Con su permiso, me gustaría abordar algunos de estos puntos cuando Thomas y Marcus regresen. Catherine asintió, con una mirada que dejaba entrever que comprendía más de lo que decía. Lo agradecería mucho. Unos minutos después, Thomas regresó solo, con una expresión mezcla de enojo y vergüenza. Damas y caballeros, ofrezco una disculpa por la confusión. Parece que hubo algunos problemas con el material de la presentación. Jennifer, ¿podrías aclarar algunos de los puntos que el equipo de Apex mencionó? Me puse de pie, sintiendo todas las miradas sobre mí. Por supuesto, pero antes creo que debo explicar lo que realmente ha sucedido aquí hoy. Respiré hondo, consciente de que la manera en que manejara los próximos minutos determinaría no solo el destino de Marcus, sino también, posiblemente, mi propia carrera. Durante la última semana, alguien ha estado accediendo a mi cuenta fuera del horario laboral, revisando y descargando archivos confidenciales relacionados con este proyecto, comencé. Con la voz firme a pesar de los latidos acelerados de mi corazón. Cuando descubrí este acceso no autorizado, consulté con nuestro equipo de seguridad informática. Asentí en dirección a Amanda, quien también estaba presente en la presentación. Ella se levantó. Es correcto, confirmó. Nuestros registros de seguridad muestran múltiples instancias en las que las credenciales de Jennifer fueron usadas desde dispositivos no autorizados, específicamente desde la sala de juntas B, en el piso ejecutivo. En horarios en los que Jennifer no estaba en el edificio. El rostro de Thomas se endureció. ¿Y creen que esto fue Marcus? Los registros del sistema lo confirman, respondió Amanda, sacando su tableta. El acceso no autorizado coincide perfectamente con las horas de entrada y salida de Marcus en el edificio, y la huella digital del dispositivo corresponde a su laptop. En ese momento Marcus irrumpió de nuevo en la sala, con el rostro enrojecido de furia. «Que esto es absurdo», gritó Marcus. «Jennifer está tratando de sabotearme porque está celosa de que tú me elegiste a mí para dirigir la presentación». En realidad, dije con calma,
volteando a verlo de frente. Tengo pruebas de que robaste mis credenciales de acceso y entraste a mis archivos sin permiso. Cuando lo descubrí, en lugar de reportarte de inmediato, preparé un conjunto de archivos señuelo con errores sutiles e información engañosa. Esos son los archivos a los que accediste y esos mismos son los que presentaste hoy. La sala quedó en silencio. Incluso Catherine y su equipo parecían impactados por la revelación. «Que eso es una locura», balbuceó Marcus. «¿Por qué habría de robar tu acceso? Soy un ejecutivo de esta empresa. Ya tengo acceso a todo. No a mis archivos personales del proyecto», le señalé, y mucho menos a mis evaluaciones de desempeño, a las que también entraste en repetidas ocasiones. Thomas se veía devastado. «Marcus, ¿es cierto?». Antes de que Marcus pudiera responder, Amanda dio un paso al frente otra vez. «Señor, tengo los registros aquí mismo. Muestran accesos a la cuenta de Jennifer desde los dispositivos de Marcus en 12 ocasiones distintas durante las últimas 2 semanas. También puedo confirmar que Jennifer y yo montamos un sistema espejo hace 5 días para rastrear este acceso no autorizado, en cuanto detectamos la primera intrusión». El rostro de Marcus palideció. «Papá, esto es un complot. Están trabajando juntas para hacerme quedar mal. Haciendo que presentes información falsa ante nuestro cliente potencial más importante», preguntó Thomas, incrédulo. «¿Cómo se beneficiarían Jennifer o Amanda con eso?». Catherine carraspeó. «Quizá deberíamos darles privacidad para que resuelvan esto internamente». No dije rápidamente. «Por favor, quédense. La propuesta real para Apex está lista, y responde a todas las inquietudes que plantearon sobre la presentación que acaban de ver». Me giré hacia la asistente administrativa que esperaba cerca de la puerta. «¿Podrías traer la copia de respaldo de la presentación que te entregué esta mañana?». Ella salió con prisa, mientras yo continuaba. Lo que Marcus presentó fue una versión deliberadamente alterada de nuestra propuesta. El plan real incluye cronogramas realistas, proyecciones financieras precisas y estrategias de implementación técnicamente sólidas. Creé los archivos señuelo como una forma de confirmar mis sospechas sobre el acceso no autorizado sin tener que escalar de inmediato a una acusación formal. La asistente regresó con los paquetes encuadernados de la presentación, los cuales repartí entre el equipo de Apex y Thomas. «Si me lo permiten», dije mientras conectaba mi propia laptop al sistema de proyección, «me gustaría guiarlos por nuestra propuesta real para la transformación digital de Apex Corporation». Durante los siguientes 45 minutos presenté el plan verdadero, abordando meticulosamente cada punto de confusión de la presentación de Marcus. Expliqué nuestro enfoque técnico real, el cronograma de implementación realista y las proyecciones financieras conservadoras, pero prometedoras. Mientras hablaba, pude ver al equipo de Apex relajarse, asentir con la cabeza conforme las cosas empezaban a tener sentido, y hacer preguntas inteligentes que yo estaba totalmente preparada para responder. A lo largo de mi exposición, Marcus permaneció en silencio, con una expresión que oscilaba entre la rabia y la humillación. Thomas observaba a ambos con atención, su sorpresa inicial dando paso, poco a poco, a lo que parecía ser una decepción resignada hacia su hijo y una renovada valoración por mi trabajo. Cuando terminé, Catherine sintió pensativa. «Esto tiene mucho más sentido. Su planteamiento es ambicioso pero al mismo tiempo realista, justo lo que buscamos en un socio tecnológico». «Gracias», respondí. «Mi equipo ha trabajado increíblemente duro en esta propuesta, y estamos seguros de nuestra capacidad para cumplir con todo lo que hoy les he presentado». Catherine se volvió hacia Thomas. «Aún tenemos algunas preguntas y puntos que negociar, pero creo que esto nos da una base sólida para trabajar. Quizá podríamos agendar una reunión de seguimiento la próxima semana para revisar los detalles». Thomas, que había permanecido inusualmente callado, asintió. «Por supuesto, y quiero disculparme personalmente por la confusión anterior. Tengan la certeza de que en Fast Track nos tomamos muy en serio tanto la seguridad de la información como la relación con nuestros clientes». Al concluir la reunión, Thomas me pidió que me quedara mientras Marcus y los demás salían. Catherine se detuvo en la puerta antes de irse. «Jennifer», dijo en voz baja, «tu trabajo de hoy fue impresionante en varios niveles. Espero poder trabajar directamente contigo conforme avancemos en este proyecto». La puerta se cerró, dejándome sola con Thomas Reynolds,
CEO de la empresa y padre del hombre al que acababa de exponer públicamente. Thomas se dejó caer pesadamente en una de las sillas de la sala de juntas, aflojándose la corbata con un gesto cansado. Durante un largo momento, se limitó a mirar la mesa, como si estuviera reuniendo sus pensamientos. Cuando por fin levantó la vista hacia mí, su expresión era una mezcla compleja de enojo, respeto y resignación. Hoy tomaste un gran riesgo, Jennifer dijo con una voz sorprendentemente serena. Pudiste haber reportado el acceso no autorizado en cuanto lo descubriste. Permanecí de pie, con las manos entrelazadas al frente. Sí, señor, pude hacerlo, pero quise estar absolutamente segura de lo que estaba ocurriendo antes de hacer acusaciones contra su hijo. Thomas asintió lentamente. ¿Y lo de crear los archivos señuelo, realmente era necesario? En mi juicio, sí, respondí con firmeza. Marcus necesitaba entender las consecuencias de sus acciones. Si solo le hubiera bloqueado el acceso o lo hubiera reportado de inmediato, quizá habría buscado otra manera de sabotear el proyecto o mi posición. De esta forma, la situación se resolvió con un daño mínimo a largo plazo para la compañía. ¿Daño mínimo? Thomas arqueó una ceja. Estuvimos a punto de perder un cliente de $50 millones. Pero no lo perdimos, señalé. De hecho, Catherine pareció más impresionada por la manera en que manejamos la situación que por una presentación perfecta y sin tropiezos. Ella pudo ver nuestro compromiso con la honestidad y la responsabilidad, además de nuestras capacidades técnicas. Thomas guardó silencio un momento, reflexionando. Sabes, Jennifer, en 25 años de negocios he cometido muchos errores, pero quizá el más grande fue permitir que mi relación personal con Marcus nublara mi juicio profesional. Yo quería con todas mis fuerzas que él triunfara, tanto que le di oportunidades que no se había ganado y pasé por alto conductas que jamás habría tolerado en nadie más. Es su hijo, dije en voz baja. Es natural querer lo mejor para él. Sí, respondió Thomas, pero no le he hecho ningún favor al protegerlo de las consecuencias. Suspiró profundamente. Cuando era niño, su madre siempre insistía en que limpiara sus propios desastres, que enfrentara sus propios fracasos. Después de que ella murió, creo que intenté protegerlo de todo lo difícil o doloroso. El resultado es un joven que cree que tiene derecho al éxito sin habérselo ganado. No supe cómo responder ante esa vulnerabilidad inesperada de mi jefe, normalmente tan estoico. Gracias, Jennifer continuó, por no llevar esta situación directamente a la Junta ni convertirla en un espectáculo público. Protegiste la reputación de la empresa y, aún así, lograste que saliera la verdad. Esa siempre fue mi intención, lo aseguré. He invertido 6 años de mi vida en Fast Track. No pondría en riesgo su futuro por un asunto personal. Thomas se puso de pie, con gesto resuelto. Decisión tomada. Con efecto inmediato, te promociono a directora de desarrollo empresarial. Reportarás directamente a mí y tendrás plena autoridad sobre todos los proyectos importantes con clientes, incluido Apex. Parpadeé sorprendida. Gracias, señor. Y Marcus agregó con firmeza. Marcus empezará desde cero. Puesto de nivel inicial, sin privilegios especiales, evaluaciones de desempeño regulares. Si quiere un futuro en esta compañía, tendrá que ganárselo como todos los demás, igual que tú. Thomas extendió la mano. ¿Puedo contar contigo para tratarlo con justicia si sus caminos se cruzan profesionalmente? Le estreché la mano con firmeza. Por supuesto. Creo que todos merecen una segunda oportunidad para demostrar de que son capaces. En las semanas siguientes, se llevaron a cabo muchos cambios en Fast Track. Mi ascenso fue anunciado a toda la empresa junto con una reestructuración que colocó a Marcus en un puesto de analista junior, en un departamento distinto al mío. El contrato con Apex se firmó oficialmente y mi nombre quedó como el contacto principal. Elizabeth y Amanda organizaron una pequeña celebración para mí una noche después del trabajo. Por Jennifer brindó Elizabeth alzando su copa, quien nos enseñó que la paciencia y la inteligencia siempre vencen a la prepotencia. Sonreí, pero negué con la cabeza. Por la integridad y el trabajo duro, el único camino real hacia el éxito. Más tarde, mientras manejaba de regreso a casa, reflexioné sobre todo lo que había pasado. La situación con Marcus pudo haber tomado un rumbo muy distinto. Pude haber reaccionado con enojo inmediato,
escalar el problema a recursos humanos o incluso renunciar frustrada. Cualquiera de esas respuestas habría estado justificada, pero ninguna habría generado el desenlace positivo al que llegamos. En la vida, a veces nos topamos con personas que parecen tener todas las ventajas, contactos, recursos, una seguridad nacida de nunca haber fracasado. Es fácil verlos como enemigos y amargarse por la injusticia. Pero entendí que, tarde o temprano, todos enfrentamos la realidad de nuestras propias capacidades y carácter. No podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí cómo respondemos nosotros. La línea entre la venganza y la justicia es muy delgada, y yo la caminé con cuidado. Mi objetivo nunca fue humillar a Marcus, sino crear una situación en la que la verdad saliera inevitablemente a la luz. Al hacerlo, no solo protegí mi posición, sino que quizá le di a Marcus la sacudida que necesitaba para convertirse en un mejor profesional y en una mejor persona. En el mundo corporativo, como en la vida, nuestra verdadera fuerza no proviene de títulos ni de conexiones, sino de nuestra integridad, competencia y resiliencia. A veces hay que dejar que otros fracasen para que aprendan. A veces hay que mantenerse firme en silencio en lugar de entrar en confrontación directa. Y a veces, también tenemos que estar dispuestos a asumir riesgos calculados para proteger lo que realmente importa. ¿Alguna vez has enfrentado una situación en la que alguien intentó adjudicarse tu trabajo o te quiso poner piedras en el camino de manera profesional? ¿Cómo lo manejaste tú? Me encantaría leer tus experiencias en los comentarios. Si esta historia te resultó útil, dale like y suscríbete para escuchar más anécdotas profesionales y lecciones aprendidas a la mala. Compártela con alguien que quizá esté lidiando con la política de oficina o con compañeros de trabajo complicados. Recuerda, en el ámbito laboral y en la vida, la integridad y el pensamiento estratégico siempre terminan ganando. Gracias por escucharme, y te deseo el valor para defenderte cuando sea necesario, la sabiduría para hacerlo de manera efectiva y el éxito que de verdad mereces.